Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. ¡Oh, oh, oh, oh! Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también, sobre todo para esas gonorreas que no van a poder celebrar la Navidad, a los que se les vinagró la natilla y los buñuelos les van a saber rancios porque Gustavo Petro, se los voy a decir claramente, los arropó, los denunció y les amargó la Nochebuena. Y entonces vamos a ver a personajes como don Alvarín Pingüín, como doña María Fernanda Cabal, como Paloma Valencia y como Vicky Dávila comiéndose así la cena navideña bien tristes porque se quedaron con las ganas de dañarnos la Navidad nosotros como están acostumbrados, a punta de bochinche, a punta de mentiras y con esa lengua viperina que alcanza a envenenar los oídos de millones de uribistas que van así por el mundo, que van así por la vida creyendo todo lo que les dice Revista Semana, Caracol y RCN. Así que prepárense para este especial navideño de Notiparaco que viene con desgracia, que viene con corrupción, que viene con tristeza, pero que sobre todo viene con indignación porque nuevamente se los tengo que decir, el bochinche, hay que decirlo también, la mala leche y sobre todo hay que dejarlo acá. Lo poderoso que es la mentira de la derecha que quiere acabar con todo, quiso salirse con la suya, pero avanti salimos nosotros los progres que nos tenemos que pegar de la independencia para poder comernos esa ensalada de papa tranquilos y para poder bajarnos ese basado de bicola en paz. Empieza Notiparaco y lo primero que tengo que decirles a ustedes es que el señor Gustavo Petro me le dejó claro a la oposición que es que no van a venir aquí a romper la democracia y a pasar por encima de la Constitución diciendo que Petro está dejando a los pobres en la calle y diciendo que tanto que dijo que iba a gobernar para la gente de abajo y además de todo diciendo que por culpa de Petro los colombianos más pobres en el 2025 van a aguantar hambre porque aquí la ley de financiamiento y la reforma tributaria que me tumbaron en el Congreso pues va a tener consecuencias, pero al mismo tiempo que estos pelasfustanes dicen, ay no, es que Gustavo Petro, mírenlo como malgasta plata, esos berracos también le dicen a usted, ay no, mire Gustavo Petro cómo no le dio a estas gentes pobres que nos vienen a importar apenas ahora, a estos pobres que los vinimos a conocer apenas ahora, a estos pobres que apenas mínimamente nos generan una preocupación porque son los pobres con los que vamos a ganar en el 2026. Mire Petro cómo los va a poner a aguantar hambre. Y entonces el tema acá va rondando claramente con que Petro está quitando recursos y con que Petro está quitando el erario para dárselo a toda esa mermelada del Congreso, cosa que uno no puede entender, porque si verdaderamente Petro está cogiendo las platas de los colombianos para mermelar al Congreso, ¿por qué el Congreso no le aprueba las reformas? ¿Por qué el Congreso tumba absolutamente todo? ¿Y por qué ese mismo Congreso es descubierto en casos de corrupción, que es lo que se conoce como la mansalva de la mermelada entre ellos mismos, que cogen y dicen, no, pues que yo cojo aquí y cojo acá y cojo acá y eso le echo la culpa a Petro, porque al final es que todo en este país tiene que ser culpa de Petro. Todo esto ocurre al mismo tiempo que nos damos cuenta cómo la escombrera resultó siendo cierta por allá en la Comuna 13 en Medellín. Mejor dicho, los medios de comunicación tenían que estar hablando de la Operación Orión, de lo que hizo don Álvaro Uribe Vélez y de lo que hizo doña Marta Lucía Ramírez y de lo que permitieron los alcaldes de Medellín, y ahora que encontramos que habían convertido la Comuna 13 en una fosa, o sea, lo que hay que decir como una fosa para que les quede claro a ustedes, entonces ningún medio de comunicación salió a decirle a usted que en efecto en
en Colombia ocurrió algo llamado la Operación Orión, auspiciada por Álvaro Uribe Vélez, que básicamente fue poner a la paracamenta de este país a trabajar en contubernio con el Ejército Nacional, la policía, meterse a la Comuna 13 y hacer un festín de falsos positivos. Pero como no se podía hablar de eso y como el presidente eterno don Álvaro Uribe Vélez tiene otros problemas mayores como resolver el tema de que se va a ir a la cárcel, entonces inventémonos algo, entonces saquemos algo, y lo que sacaron de ahí de las cartas que se juegan es que Gustavo Petro dejó a una cantidad de colombianos en la calle con lo de mi casa ya. Ahora sí, vamos a explicarles claramente qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo y por qué esa lloratón del uribismo paraco, del uribismo traqueto y del uribismo corrupto con este año que está que se acaba y con esta Navidad que para ustedes no va a ser una Navidad feliz ni una Navidad tranquila, sino una Navidad llena de tristeza y llena de rabia y de ira y de frustración. Vamos a explicar claramente qué es lo que pasó. Lo primero que hay que decir, señoras y señores, es que el presidente Petro con estas palabras pone a zumbar a la oposición. He firmado el presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos tal como se presentó al Congreso de la República y tal como ordena la Constitución Nacional. El decreto de liquidación se expresará cuáles partidas de funcionamiento e inversión y se aplazarán en el 2025, mientras se consigue la financiación necesaria, que no fue posible por la acción oscura de los dueños de los juegos de suerte y azar ilegales dentro de las comisiones económicas del Congreso. Todo esto porque Noticias Caracol dijo: gobierno decreta presupuesto para el 2025, dando a entender que Petro está pasándose por encima de la Constitución de Colombia. Pero lo otro que toca decir acá es que el colombiano que le cree a estos medios de comunicación, pues al final terminan creyéndose las mentiras de esos mismos medios de comunicación, que casualmente son medios de comunicación que pertenecen a banqueros a los que no les gusta para nada las reformas, en donde se van a tener que meter los dedos, las manos al bolsillo, porque Blue Radio Colombia, que es de Caracol Radio, porque toca dejárselos claro acá, donde trabaja don Néstor Morales, el ex primer cuñado de la nación, dice: presupuesto de 2025 salió por decreto por 523 billones pese al hundimiento de la reforma tributaria. Así que escúchese bien y pónganme bien atención, porque Petro le responde por confundir ley de financiamiento con reforma tributaria, de acuerdo a la matriz de opinión de la oposición, que acata la prensa tradicional. Ahora no entienden qué pasó. Le pediría a los reporteros que estudien el artículo de la Constitución respectivo y le enseñen a sus directores las cosas que vienen en materia fiscal. Ahora hay que volver a decirlo. Entonces dijeron que el señor Gustavo Petro estaba quebrando a los pobres porque con el hundimiento de la ley de financiamiento se cayeron los recursos de Mi Casa Ya, se dejarán de entregar millones en subsidio y no llegarán millones a los territorios, y además de todo no habrá alivio a las empresas. ¿Para qué hicieron esta jugadita clara? Para después decir que la izquierda es hambre, que la izquierda es corrupción y que la izquierda siempre que gobierna atenta contra el pobre y contra el empresario, al mismo tiempo que manejan noticias en donde le dicen a usted que en efecto la izquierda se está robando todo, porque es que como nunca han gobernado se quieren robar todo. Mientras que le dicen a usted todo esto, son ellos los que no aprueban la ley de financiamiento en el Congreso, porque ¡oh sorpresa! Resulta que los congresistas sí están siendo enmermelados, pero son enmermelados por banqueros y son enmermelados por mega empresarios, que al final son los que salen ganadores con el tema de las pensiones, con el tema de las GPS y con el tema de la evasión de impuestos. Es que es muy clarito aquí como la derecha siempre ha gobernado
gobernado en este país, pero ha gobernado para el bolsillo de ellos y ha gobernado para el privilegio de ellos. Pero entonces sigamos, porque es que esto no termina aquí, porque es que las cosas toca decirlas tal como son. Las cosas toca hablarlas, y si Gustavo Petro no hubiese llegado a la presidencia, entonces nosotros, los colombianos de a pie, a los que nos alejaron de la política, porque es que los periodistas y los economistas y los politólogos solamente hablaban para la gente divinamente, caray. Es que el pobre no tiene que saber de política, caray. El pobre que se dedique a trabajar y a tomar trago, caray, que para eso le damos trago en las elecciones. Si Gustavo Petro no hubiera llegado a la presidencia, jamás nos habríamos dado cuenta de esto. 1. Generadoras eléctricas estafando al colombiano de a pie, después declarándose en quiebra y diciendo: venga, papá Estado, sálveme, que es que el mercado al final de todo no es que se regule solo. Las EPS robándose billones, pero resulta que quienes manejaban estas EPS eran familias divinamente, caray, gente bien carachas. Fondos privados de pensión que no pensionan. Entonces uno va a ver y ponen a la gente a ahorrar toda la vida, y resulta que los fondos privados de pensión al final no entregaban la pensión. Ahora que se va a hacer una reforma pensional para que se le entregue la pensión a los pobres, no, estamos en una dictadura. 4. Ecopetrol saqueado por paracos, por las guerrillas y por las gentes de bien, caray, en lo que se conoce como el cartel de Ecopetrol, que los medios de comunicación no quisieron publicar porque es que eran familias prestantes las que estaban sacando el petróleo y vendiéndole y quedándose con la plata de los colombianos. La saga inmobiliaria de corruptos, por eso la carta de don Miguel Rodríguez. O sea, cogían los bienes de los narcos y de los corruptos y se lo entregaban a otros corruptos, pero corruptos de corbatica, ¿no? Gente de bien que se quedaba con los predios, porque es que eso es para los de bien, caray. ¿Qué le vamos a devolver tierra a los pobres para que trabajen, caracha? ¿Cuándo se ha visto eso, caray? Dinero del proceso de paz robado. Nos dimos cuenta en este gobierno que el gobierno de Iván Duque simplemente estaba cogiendo la financiación para los procesos de paz y se la estaba echando al guarguero. Software para espiar a la oposición, el software Pegasus, que negaron hasta el cansancio, pero que después allá gatas tuvieron que rectificar, porque al final sí se hizo la compra, se sacaron 13 millones de dólares y entonces chuzaron a todo el mundo acá, porque la oposición es para chuzarla, según los demócratas de derecha. La plata de la pandemia se la avionaron también, ¿no? Porque es que estos son vivos. Regalías cobradas por obras que nunca entregaron. El señor Iván Duque allá prometiendo 100 casas en San Andrés y Providencia. Casas que cobró al triple y plata que nunca apareció. Medios como Caracol y RCN recibiendo billete de nóminas paralelas. Y además de todo nos dimos cuenta del cartel de las marionetas, en donde la mamá de Iván Duque con el señor Castaño prácticamente desfalcaron la plata de los colombianos. Pero es que eso no es grave. ¿Por qué eso va a ser grave? Aquí lo verdaderamente grave, y que niegan a través de escándalos diciendo que Gustavo Petro está desfinanciando a los pobres, es que los medios de comunicación, y para terminar con esta primera noticia, nos dijeron se quedaron callados con lo que ocurrió en la escombrera que había denunciado Piedad Córdoba, a la que llamaron mentirosa. Y al Gustavo Petro también me lo llamaron mentirosa, y resulta que la fosa común sí está ahí, y convirtieron a la Comuna 13 en Comuna Fosa, para que les quede claro. Y los responsables de esto son Álvaro Uribe Vélez, son Marta Lucía Ramírez, y es toda la paracamenta que entró al Congreso de la República y que gobernó con Álvaro Uribe Vélez y que le permitieron la reelección al presidente más corrupto en la historia de Colombia. He dicho, háganme el favor. Y
Entonces, después de la dañada de Navidad, a la paracamenta que es oposición en este país y que se disfrazan de familias prestantes y de gentes de bien, porque están rancios con Gustavo Petro, porque les dijo un momento, no vamos a hacer lo mismo de siempre, que es que el pobre tiene que coger y pagar la deuda del rico, que es que el pobre tiene que coger y sostener la pirámide, y que es que el pobre tiene que darle la buena vida a los ricos. No, señor, se van a meter la mano al bolsillo, y la ley de financiamiento y la reforma tributaria son precisamente para eso, mis queridas bellezas, divinamente, caray. Es que ustedes no pueden vivir bien toda la vida a costillas del hambre de los colombianos, vendiéndole la idea a la gente de que aquí el que es pobre porque quiere, cogiendo y haciendo de Colombia el país más desigual del continente y uno de los países más desiguales del mundo, pero sobre todo uno de los países que más aguanta hambre, porque ustedes cogen, se financian sus campañas políticas, viven sabroso y después van a hacer campaña diciéndole al pobre, tome este tamal, caray, y siéntase agradecido, caracha, que llegamos con mercados, caray, atrevidos y cínicos. Ay, me va a dar algún día de estos. Los ingresos reales del sector hotelero crecieron un 6.5% a octubre del 2024 y aún falta la temporada de fin de año. Para los que están diciendo, ya nadie va a pasear. Es que Petro no le da seguridad a este país. Nadie quiere ir a pasear, pero uno va a ver las historias de Instagram de las gentes de bien y todos en sus fincas, todos paseando, todos en el mar, todos pasando la mejor Navidad de sus vidas. Y además de todo se destaca un crecimiento sin igual en el alojamiento en el Pacífico, en donde crecieron los ingresos casi un 67%, y en San Andrés, en donde crecieron casi un 25%. Le siguen a esto Bogotá y Cartagena. La COP16, además de todo, originó la expansión turística del Pacífico colombiano. Pero ¿cómo era que decía Luis Carlos Vélez? Ay, no, es que nadie va a ir a eso, es que a nadie le importa, es que eso lo va a transmitir Telepacífico, y lo echaron de RCN. Entonces ahora Luis Carlos Vélez lo que publica es, nadie quiere tener hijos en Colombia, se está acabando la producción de bebés en este país, porque es que ya los jóvenes no quieren tener hijos en Colombia porque este es un gobierno de izquierda. Ay, berraca vida, hermano. Pero ¿por qué esto no ocurrió cuando su papá era joven? Para que no lo hubiera tenido a usted, de lo que nos hubiéramos salvado en este país, mi querido Luis Carlos Vélez. Pero bueno, así es la vida y toca continuar. Un saludo al desempleado Carlos Antonio Vélez, que ahora está trabajando con usted en su canal de YouTube. ¿Quién iba a pensar que los dos se iban a convertir en youtuber, caray? Pero pues así es la vida. Repito otra vez, en 2 años, según datos del CELAC, el pueblo asalariado pasó de participar del 29 al 32% de la riqueza nacional. La igualdad es el mejor derecho de los pueblos. Colombia apenas comienza a caminar el sendero de la justicia y la equidad. Ay, por favor, denme un vino cariñoso. Pero vea, lo que les voy a decir es que aquí nos habían vendido el cuento de que vivíamos en democracia y de que este país era justo. Ahora que los pobres empiezan a conocer los derechos y empiezan a conocer la justicia social, lo que estos berracos hacen es dictadura, izquierda, castrochavismo y comunismo. Sáquenlos de ahí. Vuelvo y repito, atrevidos. Y ahora sí, vamos con las cosas de Vicky que siguen moviéndose. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Y ahora en la sección de las cosas de Vicky que siguen moviéndose, resulta que a nuestra candidata periodista, en su periplo por ser la presidenta de este país, entonces le dio por preguntarse a ella misma, ¿qué es lo que necesitan los colombianos? ¿Qué es lo que necesita la gente de a pie? Me veo en la necesidad de salir a preguntarles a los colombianos del montón, a la chusma iracunda, a la chusma irascible, a la gente que he envenenado con mis mentiras en semana, a ver qué es lo que quieren. Y entonces tengo que ir a un lugar que es de gente pobre, de gente de a pie, que es de gente que no tiene los privilegios que yo tengo. Pero yo no me puedo meter en barrios populares, no. Yo no me puedo meter allá en los estratos bajos porque allá no me quieren. Allá toda esa gente es izquierdista y petrista y comunista.
Entonces me voy a dirigir a un unicentro, un centro comercial al norte de Bogotá, a preguntarles a las personas por qué es que se sienten mal, por qué es que están sufriendo este gobierno castrochavista, comunista y guerrillero. Y entonces doña Vicky Dávila se va a Unicentro y les pregunta a las personas por qué se sienten mal con Petro, sin saber si las personas se sienten mal o no. No, usted lo que necesita es que yo sea presidenta. Usted lo que necesita es que yo gobierne. Usted lo que necesita es que yo coja y mande a Petro a la cárcel, y yo lo voy a hacer. Y entonces se abraza con la gente doña Vicky Dávila, al mismo tiempo que la gente le pide abrazos, porque es la gente de bien, caray, divinamente, caracha. No es gente pobre, caray. Es que el pobre que vote por Francia Márquez, caray, por Pizarro o por Bolívar, no. Yo apunto al voto blanco, al voto divinamente, al voto de los que son pujantes en este país, al voto de los que lavan plata, al voto de los que evaden impuestos y al voto del rentismo y del esclavismo y de los que no le pagan a la gente lo que le tienen que pagar por su trabajo, no, señores. Y entonces vemos a Vicky Dávila en unos videos ahí todos lastimeros, pidiendo votos y prometiendo cosas que nosotros no sabemos si verdaderamente va a cumplir. Pero es que esa es la misión que le dieron. Para eso salió de Revista Semana, para eso duró 5 años allá envenenando al país, y para eso la señora cuenta con unos banqueros ahí con plata infinita que viene de parte de la evasión de impuestos en otras partes y el blanqueo de capitales. Y ahí está la señora haciendo de títere de la derecha, porque al final aquí siempre han gobernado los títeres de los banqueros, los títeres de la oligarquía y los títeres del poder hegemónico. Y entonces Vicky Dávila nos va a dar todas las semanas este espectáculo, porque el trabajo está marcado. Cuando no pelea en Twitter con Petro, cuando no difunde mentiras de Petro y cuando no está ahí en las redes sociales con sus bochinches habituales, ella sale al campo, sale al ruedo, pero no sale al verdadero ruedo de la Colombia profunda y de la Colombia de a pie, sino que la vamos a ver transitando por el Chicó, por Rosales, por Usaquén, por la 93 y donde las gentes de bien en el oeste de Cali, allá en el Envigado, en Medellín, diciendo: yo soy la presidenta que ustedes necesitan, voten por mí, y si no votan por mí, pues voten por mí, porque no hay otra salvación en este país. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Y para acabar este notiparaco, para ponerle una cereza a este pastel, hay que decirlo de Boniga. Está llorando Daniel Samper Ospina, que porque el presidente Petro lo perfiló, que cómo es posible que un presidente perfile a alguien de apellido Samper, si es que él es un Samper, y los Samper tienen derecho a decir todo lo que quieran en este país. Un Samper puede mentir, un Samper puede calumniar, un Samper puede injuriar, un Samper puede difundir la propaganda de la bodega uribista, y un Samper puede hacer alianzas con todos esos senadores enmermelados del Centro Democrático y de Cambio Radical, porque para eso es un Samper. Tiene el derecho divino de hacer lo que se le venga en gana acá en Colombia. Entonces Daniel Samper publica una lista de periodistas y de influenciadores a los que él considera bodegueros, que son bodegueros de Petro, y él no tiene pruebas. Él simplemente va publicando eso así porque él es un Samper. Yo ya dije que un Samper haga el favor y me respeta a Daniel Samper y a los Danieles y a las gentes de bien que sí pueden opinar de política en este país. Y entonces le preguntaron a Daniel Samper que si él tenía pruebas de lo que decía, y le metió la culpa a otra señora por allá que hace algún contenido en redes sociales y que está en contra de la reforma a la salud porque trabaja en una empresa que tampoco le conviene que la reforma a la salud de Petro haga. Mejor dicho, Daniel Samper no se hizo responsable de lo que publicó y terminó perfilando a Wally, a Levi, a Gio, a Alejandro Vergel y curiosamente a los youtubers que también pues le han quitado audiencia a él porque la gente dejó de creerle. Y entonces dijo que Petro le había perfilado por decirle claramente que él no podría seguir haciéndole propaganda a la derecha facha que termina perfilando, y todo el mundo sabe en qué terminan las perfilaciones acá en Colombia. En defensa de él salieron los tibios de siempre que dijeron que Gustavo Petro no respetaba la libertad de expresión
expresión en Colombia, que es que en gobiernos pasados, los Samper, los Coronel, los Feliz de Bedú, este otro señor que le lavaba la cara a las multinacionales que financiaban Paraguay, y los Joy Ackerman sí podían decir cosas y no tenía consecuencia eso, porque la democracia al final es para los que se gradúan del Gimnasio Moderno y de los Andes, no para los pobres, no es para los comunistas castrochavistas. Y ahí se armó el bororó, y resulta que Petro termina siendo el culpable de que Daniel Samper Ospina, el youtuber de 40 o de 50, pero que se comporta como un niño de 13 en el colegio, tiene el derecho de coger y hablar mal de todo el mundo, dañarle la honra a todo el mundo, perfilar a todo el mundo y que nadie le diga nada. Pues ese cuentico aquí se acabó. Resulta que ahora sí vivimos en un país democrático, y resulta que el presidente entiende que el periodismo alternativo, que el periodismo emergente y que lo que no viene del centralismo bogotano también tiene que ser respetado. Así que mi querido graduado del Gimnasio Moderno, mi querido Circonvio y mi querido Daniel, uno de los Danielitos pingüinos de este país, se le acabó el jueguito, mi hijo, de estar cogiendo y estar encochinando a todo el mundo sin responsabilidad alguna. A usted también se le dañó la Navidad. Y así terminamos Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden ponerle la estrellita comunista al arbolito y celebrar esta Navidad. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, a mi comunidad de YouTube y a todos aquellos que hacen posible este noticiero. Sin ustedes no hubiese sido posible que yo ponga la natilla y el buñuelo en la mesa este 24 de diciembre. Y feliz Navidad.